para poder conversar. Nosotros veníamos hablando desde muy temprano sobre lo último, la coyuntura relacionada a la renuncia de la Presidente a su candidatura. Esto reconfigura un escenario político, pero principalmente en la estructura del partido, ¿no? Que más allá de los candidatos tienen estructuras barriales, etcétera, que van a quedar más o menos sueltas y que seguramente serán en este instante, para ponerle un nombre, el objeto del deseo del resto de los contendores políticamente hablando. Pero lo que nos deja en el macro es que hay una división muy fuerte, una pugna muy fuerte, polarizada en Occidente, entre Mesa y el MAS, y hay un reencauzamiento en relación a la preferencia electoral en la última parte, de parte de Camacho aquí en Santa Cruz, y esperaremos qué pasa en el Beni con la salida de la candidata oriunda de esa zona, y veremos cómo se comporta el electorado en Pando, donde hay una visible preferencia por el movimiento del socialismo. Pero en Santa Cruz está claro el antimacismo, ¿no? En ese marco. Desde ahí, de todo este escenario con la reconfiguración, yo le planteo la pregunta a usted como candidato plurinominal, porque entiendo que también dentro del MAS, después de 14 años de ejercicio del poder, con una cúpula dirigencial que manejaba las esferas de poder y con una militancia casi siempre postergada, porque Morales no quería salir del poder y buscaba la forma de reelegirse, lo que no generaba una alternancia interna dentro del MAS para que sean otros los candidatos. Desde ese marco le planteo el escenario para derivar en la pregunta. Y en consecuencia, hoy, con el escenario sumamente adverso, por lo que ocurrió principalmente en esta región del país, usted aparece como candidato, y se lo planteo desde el grado de dificultad para poder generar una campaña en la que todo parece ser adverso mayoritariamente, después de la salida de Morales, etcétera, etcétera, y siguen teniendo algunos sitios donde evidentemente el masismo continúa reinando. ¿No tienen ustedes antecedentes de haber tenido una campaña tan adversa como esta? ¿Cómo la van resolviendo? ¿Cuál es la estrategia en este marco? Insisto, totalmente distinto, y que producto de lo que ocurrió en los 21 días, hoy le da la posibilidad a estos nuevos actores del MAS a ser parte de las contiendas. Lo escucho y le agradezco de nuevo por este momento. Muchas gracias, Gary, por permitirme, ¿no?, mediante tu programa, que la población cruceña y boliviana me escuche. No, efectivamente, yo creo que estas elecciones son diferentes, ¿no? De ese punto de vista voy a responder tu pregunta. Yo creo, en los 21 días, ¿qué fue lo que más pedía la gente? Yo valoro la lucha de la gente que salió a la calle, ¿no? Porque la gente pedía un cambio, ¿no? La gente pedía un cambio, no quería el prorroguismo, pedía que se cambie la política. Pero sin embargo, en este tiempo hubo el cambio. ¿Qué pasó? Los actores entre ellos mismos se traicionaron al ciudadano que salió a la calle pidiendo cambio. ¿Y quiénes fueron los únicos que hicieron los cambios? Voy a hablarlo políticamente. Los únicos que hicimos el cambio fuimos nosotros, el Movimiento al Socialismo. Si usted se da cuenta, los candidatos a diputados y senadores, todos somos nuevos. El candidato a presidente y vicepresidente, primera en la historia que se están postulando a esos cargos. Pero sin embargo, Carlos Mesa, Yanine Áñez, los creemos, todos volvieron a buscar la misma gente. Por ejemplo, el candidato de Creemos a senador Morón era de otro partido político. Los de Carlos Mesa se le fueron con otro partido político y los de Yanine se le fueron con otra contienda política. En ese sentido, efectivamente, sabemos que Santa Cruz es una plaza fuerte, no sabemos que hay un regionalismo, porque no hubo el trabajo necesario en estos años por los anteriores antecesores del movimiento al socialismo, que pudo hacer un trabajo con la juventud y la clase media, ¿no? Pero yo creo que tenemos nosotros una visión diferente, una visión de prosperidad, una visión de que Santa Cruz tiene que liderizar mediante la industrialización
y unificando, dejando de lado el color de nuestra piel, dejando de lado el racismo de ambas partes. Yo creo que eso es lo fundamental, unificarnos. ¿Los 21 días también le genera un cambio interno en el MAS? Le pregunto porque a mí me llamaba la atención que el MAS iba a buscar candidatos fuera, invitaba gente de fuera y no miraba su militancia para hacerla candidato. Cuando cae Morales, es como que se genera también un revulsivo, es decir, ustedes también internamente, pese a la militancia y a esa coherencia y lealtad con la que usted en este momento nos ha ejemplificado el hecho de que no ha ocurrido lo mismo en el resto de las tiendas donde se han cambiado de un lado al otro, ustedes militantemente siguieron ahí, hoy de forma totalmente adversa, antes era más fácil con el gobierno de Lau, ¿no? Hoy en contra es más difícil, pero ustedes es como que no tenían la posibilidad y producto de ese remesón del país, de ese revulsivo en el país, ¿también los vientos de cambio se introdujeron dentro del movimiento del socialismo? Mire, yo creo que como todo partido político tienen sus estatutos, ¿no? Por ejemplo, mi persona, para haber sido candidato teníamos que cumplir un cierto tiempo como militante, ¿no? En ese sentido, yo creo que en todo partido, en toda empresa, son buenos los cambios, pero los cambios que vengan que sean para bien, no para mal. No, efectivamente nosotros tenemos un binomio, ¿no? Que Lucho Arce ha dicho que Huanca, y esa es nuestra línea política. Tenemos un jefe nacional que en este momento está en Argentina producto de un golpe de Estado. Pero ese no es el tema, ¿no? El tema vamos a hablar coyunturalmente de lo que está pasando ahora. Nosotros somos una nueva camada con una nueva visión, querido Gary. Yo creo que es momento de la juventud y de las provincias. Y si es momento de la juventud, primero tenemos que pensar por nuestra patria y por nuestro departamento, dejando de lado el color político una vez seamos autoridades, que yo creo que es lo que ha faltado estos años, ¿no? Siempre los diputados basaban en sus partidos políticos y dejan a un lado a la población entera, pues, ¿no? Vamos a ser padres de la patria, pero por toda Bolivia, no solamente por un sector. Ahora, le planteo, candidato, en este escenario reconfigurado y con ya la elección prácticamente a un mes, ¿no? ¿Cuánto, César? Falta un mes, ¿no? Un mes clavado para la elección. Hoy nosotros observamos que hemos hablado con 3 o 4 candidatos del MAS y hay como un tema instalado en un discurso de a ultranza defender inclusive lo indefendible por las evidencias dentro de los 14 años de gobierno de Morales y de Linera. Usted hace en este momento una distinción en relación al discurso general y dice hay que gobernar, hay que llegar y hay que legislar en caso de que usted fuera electo para la región, olvidándose del partido político. Es decir, el partido político es simplemente el instrumento para llegar, pero la razón de llegar son las reivindicaciones de orden regional. Desde ese marco le enfoco la pregunta basándome en su anterior respuesta y le planteo este momento. Producto de la reelección, el MAS entró en una pérdida muy fuerte de credibilidad. Producto de eso terminan perdiendo el poder porque hay una intención permanente de cambiar inclusive la Constitución desde un referéndum, no se reconoce el resultado, se busca una alternativa, se fabrica una opción legal y se logra inscribir al candidato. Hoy hay unos vientos de cambio que usted en este momento señala y ejemplifica. Con todo este contexto que en este momento yo trato de traerle a la memoria, desde su militancia y desde esta visión nueva que quiere introducir, los errores del MAS para perder el poder estuvieron en la reelección, en la conducción de la cúpula enraizada y metida con el poder, con la opción de no poder permitir que otros vengan. ¿Dónde estuvo el error político del MAS para determinar hoy, porque ustedes han podido seguir teniendo una fuerza política importante en la alternancia que planteaba la Constitución? No lo hicieron. Entonces,
hoy están en un brete y para ustedes que son candidatos es muy difícil en este momento, en esta ciudad particularmente, generar lo que en su momento lograron, que lograron una elección el 50%, ¿no? 48%. Aquí 48%. Entonces, es muy difícil que lo logren. En esa lectura, ¿dónde usted cree, candidato Céspedes, que estuvieron los problemas para perder el poder y para desgranar el voto de tal forma en una región que le fue adversa, pero que en el último tramo, sin embargo, tuvo una aceptación importante en relación al movimiento al socialismo? A ver, Gary, para entender más su pregunta, usted me dice, no, que los candidatos tenemos, yo mi planteamiento que hago, que los candidatos tenemos que pensar en nuestra región y en nuestra Bolivia, ¿no? Esto viene en base a la propuesta de nuestro candidato a presidente. Nuestro candidato a presidente, Lucho Arce, siempre nos dice que nosotros una vez seamos legisladores, tenemos que legislar para Bolivia porque vienen momentos difíciles y necesitamos unificarnos, unirnos para recuperar la economía. Hablamos de los 14 años. Efectivamente, estos 14 años hubieron momentos difíciles, hubieron actos de corrupción, claro que hubieron, pero los metimos presos, hubieron ministros presos, ¿no? Pero yo siempre digo a la población que me digan que en estos 14 años hubieron colas, hubieron falta de dinero, no hubo, la gente tuvo una estabilidad económica, ¿no? Y también le hago recuerdo, Gary, que nosotros, nuestra militancia, sigue, el voto duro del MAS la seguimos teniendo fuerte. Prueba de ello la última encuesta. Nos tienen con 40%, de ese 40%, póngale un 35% que es nuestro voto duro, ¿no? Significa que nosotros en estas elecciones, por más que se hubiera bajado la señora Yanine Áñez, igual nuestro voto está consciente. Nuestro voto más bien lo que hicieron cuando ellos se empezaron a traicionar, que nuestra militancia, que en su momento estaba alejada, se volvió a unir, ¿no? En ese sentido, nosotros queremos sí cambiar esa imagen, queremos que el movimiento del socialismo sea un movimiento incluyente, ¿no ves? ¿Por qué? Porque necesitamos incluirnos todos, porque todos somos bolivianos. En ese sentido, nosotros estamos conscientes, estamos seguros que vamos a lograr más del 45% en esta elección. Ahora, regionalmente, el MAS no ha tenido una buena predisposición con el oriente boliviano. Más allá del momento de la oposición férrea a la reivindicación de la autonomía, que después la termina tomando políticamente, porque en realidad la autonomía no se consolida en ningún momento. Una visión muy centralista con un etiquetar permanentemente al cruceño de divisionista, de regionalista, de terrateniente, de oligarca y un montón de cosas en todo este proceso donde nosotros, pues yo soy parte de este lado del país, fuimos estigmatizados con esos adjetivos. Y usted en un momento fue parte de la Unión Juvenil Socialista, fue presidente, si mal no recuerdo. Entonces yo le pregunto desde ahí, ¿cuál es la lógica individual de Ángelo Céspedes de en determinado momento tener los afanes de descentralización que prácticamente nacen con el cruceño, con una gran mayoría por lo menos, y transformarse después a un partido político? Cualquiera tiene derecho a ser opción política, yo no critico eso, sino critico lo antagónico del tema, lo confrontacional del tema. Es decir, desde los afanes descentralizadores, si usted quiere, históricos, desde el ferrocarril nada hasta hoy, versus el afán centralizador del movimiento al socialismo, marcado inclusive en la reversión de recursos como la creación de la UPRE y demás, que no condicen claramente con lo que en un momento usted pregonaba y lideraba. Desde el principio, no voy a entrar a los detalles de raciales ni demás, porque me parece que eso sería perdernos en el anecdotario y no en el fondo. Yo voy al fondo. ¿Por qué se hace masista usted si en un momento usted hablaba a nombre de los afanes descentralizadores? A ver, Gary, cuando uno es joven, uno empieza a asumir liderazgo, ¿no ves? Yo he sido presidente de la Unión Juvenil Cruceñista del 2007 al 2009. También he sido parte de la FUL cuando fui en mi vida dirigencial como en mi centro interno, ¿no? Yo creo que
cuando uno es dirigente juvenil, ¿no? Yo pregonaba siempre el tema de la unificación, las luchas, ¿no? Porque en ese tiempo nosotros efectivamente luchamos por una autonomía, ¿no? Que una autonomía en su momento pues que fuimos traicionados, ¿no? Fuimos traicionados. Pero yo vi que ya llegó mi ciclo como líder cívico, una institución que respeto, ¿no? Una institución, el Comité Cívico, que la respeto. Pero decidí entrar en un ámbito político, pero no lo hice a los 2 días. No dése cuenta, después de 10 años estoy empezando a entrar al ámbito político. ¿No? ¿Por qué? Porque yo creo en mi región. Efectivamente, usted me hablaba sobre el tema de que este gobierno no hubo muchas predisposiciones con el tema regional. Yo recuerdo que los empresarios fueron los más beneficiados en estos años con obras que se hicieron. No sabemos que muchas obras se realizaron, muchas empresas fueron beneficiadas. No, o sea, se le dio el lugar correspondiente, de que sí hubieron momentos de líderes de los dos bandos, donde siempre le interesaba pues, que haya la confrontación, porque mientras haya confrontación, siempre van a salir ellos a la palestra, pero yo soy de la idea que nosotros hoy en día tenemos que cambiar esa política. Si queremos ver una Bolivia próspera, tenemos que empezar por la reconciliación. Nosotros tenemos que empezar a reconciliarnos para que empezamos a ver una juventud unificada, porque bolivianos somos todos, ¿no? Y todos tenemos que seguir en unidad. ¿Y cómo los ven a los adversarios ustedes desde el MAS? ¿Cómo lo ven a Camacho? Camacho es un líder regional, ¿no? Un líder regional, ¿no? Carlos Mesa, el que sabe de historia nos lo va a decir en 2 palabras. Carlos Mesa, un presidente limosnero, un presidente capitalizador, un presidente que era uno de los que pregonaba los pactos políticos a oscuras, ¿no? Usted me pregunta quién es Yanine Áñez, lo mismo que Carlos Mesa, ¿no? Yanine Áñez 2020 no es un país quebrado pidiendo limosna y hoy día haciendo trances a oscuras solamente por sus intereses personales. Como yo dije ahora en un video, dejan traicionando a su militancia, traicionando a sus socios, a sus aliados, y sobre todo yo me solidarizo pues, ¿no? Con esos candidatos jóvenes a diputados plurinominales, a esos candidatos jóvenes a senadores que tenía pues juntos, que tenían ellos, me imagino, un sueño, esas ganas de salir, proponer leyes en beneficio de Bolivia, que por sus intereses personales han frustrado el sueño de un joven, ¿no? Eso yo lo reprocho aquí en la China. Ahora, ¿cómo lo ven ustedes? Porque es un accidente, ¿no? Si no, no hubiese sido candidato a su candidato. Porque su candidato del MAS siempre fue el MAS, era Evo. Y si no ocurrían los 21 días, iba a seguir siendo Evo. Y de repente, por los 21 días, aparece Arce Catacora y Choquehuanca. ¿Cómo lo ven ustedes desde adentro a sus candidatos? A ver, nuestro candidato es Lucho Arce y David Choquehuanca. No, eso está claro. Para nosotros, el mejor ministro que ha tenido Bolivia, ¿no? Reconocido hasta mundialmente con premios, ¿no? Evo Morales, un presidente que ha sido históricamente 14 años, hoy en día él es nuestro jefe nacional, ¿no? Del movimiento al socialismo. Un líder indiscutible, ¿no? Pero hoy día nosotros lo que vamos a empezar a hablar es de nuestras propuestas que tenemos nosotros a la cabeza del binomio. Eso es lo que tenemos centralizado, proponer a Bolivia, porque yo creo que el boliviano lo que necesita ahora es propuesta de solución, no propuesta demagógica, sino propuesta de solución, que le demos la certeza que el año que viene, otra vez Bolivia va a empezar a generar recursos que las personas que no tengan para trabajar el día al día, que eso es lo que está buscando la gente en este momento. Ahora, don Ángelo, lo que está claro por lo que ha sucedido con las empresas, entre comillas, estratégicas y las creadas durante el gobierno, es que Arce Catacora ha sabido gastar, no ha sabido generar. ¿Cómo? Con el antecedente, porque el que ya fue, ¿no? El que ya fue algo, no puede decir, no puede solamente prometer sin olvidarse del pasado. O sea, el gran tema de los actores políticos antiguos es que cuando dicen algo mirando al futuro, le sacan algo del pasado. En ese marco, nosotros observamos que la papelera no sirvió, la planta de urea no produce, hicieron una fábrica de vidrio en Sucre que tampoco sirve.
yacimientos no tienen, en exploración se gastó un montón de plata y no se encontró nada. Tenemos hoy una importación de diésel casi permanente, se invirtió en las 2 refinerías 380 millones y no hay que procesar en la refinería. O sea, está claro que el ministro sabe gastar, pero no sabe producir. Y las vacas flacas que ya están empezando a aparecer en el escenario, para ponerlo en potrero, nos van a obligar a producir, a generar creativamente formas para hacer plata. En ese marco, ¿qué plantea el movimiento al socialismo con el antecedente de su candidato a la presidencia, que ha sido ministro, que tuvo en un momento un desliz muy fuerte, creo yo, que golpeó a la población cuando le dijo que la canasta familiar costaba 100 pesos, y en realidad no había posibilidades de que una canasta familiar cueste 100 pesos, y eso, sin duda, la gente lo trae a la memoria. Más allá de que evidentemente hay un grupo, un voto duro, como usted señala, porque hay un fanatismo por el movimiento al socialismo, como lo tienen los partidos que gozan de militancia. En ese marco, yo digo, ¿cómo si en 14 años no fuimos capaces, con todas las vacas gordas de nuestro lado, de generar la reproducción de los recursos, cómo ahora sin recursos, el que los gastó, va a hacer para, sin tenerlos ya, generarlos? A ver, Gary, si vamos a hablar del pasado de los 14 años, hablemoslo, pero no hablemos solamente del pasado, hablemos de la época de la República hasta el Estado plurinacional, como un recuerdo. Cuando entramos en 2005, estaba como Estado plurinacional, como Estado republicano, 7.000... No, usted no entró el 2005, ¿no? Don Ángelo, usted no entró el 2005. Usted se hace masita después. Hablar de los 14 años cuando era ministro Lucho Arce. Está bien, está bien. En el Estado plurinacional hemos dejado más de 40.581 millones con una inflación de 5,4. ¿No ves? Nos hablan de que no hubo recursos, que solamente se gastó, ¿no? Si solamente se hubiera gastado, ¿por qué hemos dejado casi 40.581 millones? Y eso está en las bases de datos del ministerio, ¿no? El señor Lucho Arce, como ministro, fue un excelente ministro. Hubo recursos. No, porque hay algo que no se puede ocultar, querido Gary. Ni la barriga, ni la plata. Ni el amor. ¿No ves? Y ni el amor tampoco. No, en ese sentido, pues, en estos 14 años, si hubiera habido una desestabilidad económica, nos hablaban tanto que Bolivia iba a ser como Venezuela, que íbamos a tener colas y colas por falta de recursos. Pero, sin embargo, no lo hemos visto estos 14 años. Es una prueba más que había una estabilidad económica. Pero no en estos meses que entró Yanine Áñez, que dése cuenta, ahorita es cola hasta para comprar un litro de diésel, tienen que hacer cola. Ahorita están sufriendo los agricultores. ¿No? ¿Por qué? Porque no supieron administrar la plata. Y yo creo que efectivamente si faltó hacer obras, hay que seguir avanzando. Yo creo que el único que la tiene clara cómo recuperar la economía es un hombre que sepa pues de economía, y ese es Lucho Arce, ¿no? En ese sentido nosotros sabemos que nuestro candidato es el mejor que tiene el país para esta crisis que está entrando Bolivia, porque es una crisis mundial, tema de la pandemia, ¿no? Peor con este gobierno incapaz y corrupto, ¿no? Que lo único que hizo, eso sí saben robar, no sé en cuántos meses, cuánto plata se han robado. Ahora, desde el punto de vista regional, Ángelo, ¿cómo históricamente ha habido una sumisión de los legisladores a la línea política marcada por los partidos, muchas veces contradiciendo totalmente la línea de reivindicación o de la búsqueda de mejores días de las regiones, no solo en Santa Cruz, sino en otros lugares también, pero vamos a hablar puntualmente de Santa Cruz. En ese marco, ¿cómo, si usted llegase a la Asamblea, usted pudiese cambiar esa línea de pensamiento centralista, de un ministro centralista y de un canciller centralista? ¿Cómo se puede hacer cuando usted vaya en solitario con esa línea de reivindicación y un montón de sus colegas vayan como agradecidos por la oportunidad y terminen siendo obsecuentes y levantamanos allí? ¿Usted puede garantizarle a la gente que Ángelo Céspedes no va a ser un levantamano del MAS y va a ser un hombre que defienda
el principio regional reivindicatorio. No hablo del regionalismo discriminador y absolutamente innecesario, injusto e imprudente. Hablo de las reivindicaciones regionales coherentes en ese marco de ese anhelo de reivindicación que tenemos históricamente desde este lado del país. ¿Usted está en condiciones de pararse y decirle, en caso de que sea gobierno el MAS, por ponerle un ejemplo, a Choquehuanca, que va a manejar la asamblea, ¿sabe que no estoy de acuerdo con vos? ¿O teme la reacción político-partidaria en su contra? Mire, Gary, como le digo, nosotros la tenemos clara, ¿no? Sabemos que el momento empieza histórico. Ahora Santa Cruz es una plaza muy importante, ¿no? Desde ahora en adelante Santa Cruz va a ser una plaza muy importante. ¿No? En ese sentido hay que darle el valor correspondiente a Santa Cruz, ¿no? Yo soy un cruceño, yo soy un camba, siempre voy a querer a mi región. Y ese mismo mensaje lo tiene nuestro candidato Lucho Arce, lo tienen los candidatos que están ahora con nosotros pugnando a la Cámara de Diputados, no la mayoría, y como todos los departamentos. Bueno, como le digo, es momento de hablar de una reconciliación, y si hablamos de reconciliación tenemos que pensar diferente, pero en beneficio de algo. Yo creo que siempre donde he estado, siempre he peleado mis principios, ¿no? Siempre he sido un hombre que trato de si le doy mi palabra, cumplirla, porque eso nos han enseñado nuestros abuelos, nuestros padres, que si das tu palabra es para cumplirla, no para después borrarla con el codo. En ese sentido creo que estamos con la moral alta, pues, ¿no? De pelear, como le digo, por la recuperación de Bolivia y por nuestra región, ¿no? Como le digo, Santa Cruz va a ser un pilar fundamental. Santa Cruz es donde tiene que empezar la industrialización mediante las provincias. Como le digo, es momento de las provincias, de nuestra juventud, pero necesitamos llevar propuestas, pues, ¿no? Que nos beneficien, que beneficien a la región, porque cuando vos sos diputado, no solamente vas a ser diputado de tu sector, tenés que ser diputado de todos los bolivianos, pues, ¿no? Porque estás yendo a hacer leyes para todos, no solamente para unos cuantos. Ángelo, muy amable por este tiempo que nos ha permitido conversar con usted. Gracias. Muchas gracias, querido Gary. Felicitarte por tu programa, siempre lo veo, ¿no? Un hombre camba, típico camba que dice las cosas como son. Te felicito por eso. Que Dios me bendiga a todo Santa Cruz y Bolivia entera. Gracias, hermano. Muy amable. Ángelo Céspedes, candidato a diputado plurinominal por Santa Cruz, por el Movimiento del Socialismo, ha conversado con